¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes a todos. Les agradecemos mucho su participación. Este es uno de una serie de webinars que estamos organizando, la Academia de Haifa Academy, donde vamos a preparar cierto número de webinars por esta vía, ofreciendo información, que ustedes se lleven a casa conocimiento y sobre todo que sea aplicable. El tema del día de hoy es la nutrición foliar. Vamos a platicar sobre mitos, verdades, necesidades y aplicaciones. El webinar se llevará a cabo, lo vamos a dar la ingeniera Amparo Pinar de Haifa Iberia, de España, y su servidora Angélica Gallardo de Haifa, México. Este webinar es prácticamente la reproducción del mismo que hubo el día de ayer en inglés, que fue dado por Basilis y Abishai. Y pues básicamente agradecemos aquí su participación. Tenemos el chat abierto, favor de tendremos más tarde, una vez finalizado, una sesión de preguntas para que nos externen sus dudas. Bien, en esta presentación vamos a hablar sobre lo que es las declaraciones comúnmente aceptadas por la sociedad, por todo lo que es los expertos en nutrición, sobre lo que es la nutrición foliar. Hablaremos sobre el mecanismo propiamente de cómo es la nutrición foliar, por qué y cuándo hacer aplicaciones. Hablaremos sobre una guía práctica, algunos tips necesarios para que se lleve a cabo una aplicación con éxito. ¿Cuáles son las soluciones que Haifa ofrece para este tipo de aplicaciones? Y hablando de aplicaciones, también sobre una app que ustedes pueden descargar en sus teléfonos móviles, ya sea de Android o de iPhone, y pueden obtener recomendaciones sobre su aplicación foliar, ¿no? Estamos hablando de la segunda versión, la 2.0 de Folimatch. ¿Cuáles son estas creencias comúnmente aceptadas sobre lo que es la nutrición foliar? Hablamos como primer punto, la absorción foliar, vía foliar de los nutrientes, es un proceso natural. Ese es el primer statement, la primera declaración o convencionalismo. Los nutrientes aplicados vía foliar se transportan más fácilmente por esta vía. Las hojas maduras absorben más nutrientes que el follaje nuevo, que las hojas nuevas. Y bien, hay una mejor absorción de microelementos vía foliar. Esas son las 4 declaraciones comúnmente aceptadas sobre la nutrición foliar. Vamos a hablar de cada una de ellas para ir aterrizando sobre el tema. Bien, la absorción foliar de los nutrientes es un proceso natural, queremos saber, bien, es a través, obviamente cuando estamos hablando de nutrición foliar, es a través de las hojas. Hacemos una aplicación, una aspersión foliar de nutrientes disueltos en agua y se aplican al follaje y el follaje lo absorbe. Aquí estamos comentando que es un proceso natural. Bien, las hojas son órganos de las plantas que están diseñadas para absorber principalmente gases y aguas, no solutos, agua pero en forma de vapor. Es un intercambio de CO2, de oxígeno y de vapor en forma de agua en forma de vapor. No estamos hablando o sea, la planta como tal no está diseñada para absorber agua y solutos. ¿Por qué? Bueno, es una barrera natural precisamente para proteger a la planta, de que proteja su agua, la cantidad de agua que tenga. Entonces, la superficie es una barrera natural contra pérdida de agua, contra penetración de agentes patógenos, sobre todo material ajeno. Estamos hablando de enfermedades, pero también de los nutrientes que se aplican. Y esto es porque la hoja tiene una superficie altamente hidrofóbica. Estamos hablando de que tiene que pasar por varias capas y no es precisamente sobre los estomas donde pasan los solutos, sino es a través de los microporos que están alrededor de los estomas, digamos del área peristomal.
Con esto nosotros podemos determinar que esta primera declaración, que es un proceso natural, no es un proceso natural. La absorción foliar de los nutrientes no es un proceso natural. Vamos con el punto número 2. Los nutrientes aplicados vía foliar se transportan más fácilmente por esta vía. ¿Cuál es el desafío que tiene, digamos, la planta tiene para poder absorber los nutrientes vía foliar? En sí es el mecanismo de penetración. Estamos hablando de que la hoja tiene una superficie hidrofóbica que precisamente la protege para que no pierda suficiente humedad y sobre todo para que mantenga los nutrientes dentro de la hoja. La penetración de la superficie hidrofóbica por la hoja de los nutrientes, que además estos son hidrofílicos, es decir, son solubles. Entonces ahí hay una dificultad para la hoja obtener esos nutrientes. Además hay una penetración a través de una capa continua de una cutícula y la epidermis. Hay una penetración pasiva, es decir, sin gasto de energía por difusión a través de la superficie de la hoja. Este es un proceso pasivo y es relevante principalmente por el diferencial de concentración de nutrientes que hay entre el exterior y el interior. Hablando de mecanismos, pues básicamente son tres comúnmente establecidos, que es a través de los poros de la cutícula, pero si estamos en un ambiente muy seco, generalmente la cutícula es demasiado gruesa, o en un ambiente donde llueve mucho, pero simplemente son muy estacionales las lluvias, la cutícula llega a estar muy gruesa que no hay penetración de la solución nutritiva. En cambio, en un ambiente más bien húmedo, la cutícula es más húmeda y sí puede haber penetración de la solución nutritiva. Vía periestomática, es decir, a través de los tejidos que están alrededor de los estomas, son pequeños orificios y precisamente por el movimiento de intercambio de gases puede haber también ingreso de la solución nutritiva a la hoja. Y bueno, comúnmente también llega a haber entrada de solución nutritiva en vía lesiones o agrietamientos de la hoja. Se rompe esta cutícula y puede haber ingreso de esto. Por lo tanto, ¿cuáles son los pasos comúnmente aceptados dentro de lo que es una absorción foliar? Primero, se moja la superficie de la hoja con solución fertilizante, hay una diferencia de concentraciones y entra a través de una cutícula cerosa, que ya de por sí es hidrofóbica, por lo tanto es difícil que haya esa penetración. Después viene la cutícula, que puedes también tener ceras, y finalmente entra a la zona de donde están la pared celular y en los espacios intercelulares, donde hay por fin una absorción de la hoja vía simplasto al interior de la solución nutritiva. ¿Cómo se mide esa penetración? Se han hecho algunos estudios. Las sales minerales son solubles, pero ya en la superficie de la hoja tienen una solubilidad extremadamente baja y dentro de la cutícula es aún más baja. Entonces es muy importante considerar, ese es un ejemplo de una solución nutritiva con nitrato de amonio al 0.1 molar. Ya dentro de la hoja es mucho más baja su solubilidad. Por lo tanto, ¿podemos decir que los nutrientes aplicados vía foliar se transportan más fácilmente? No, no es así. Es más difícil para la planta absorber los nutrientes vía foliar. Bien, vamos con el punto número 3. Las hojas maduras absorben más nutrientes que el nuevo follaje. Bien, hablamos de hojas y órganos maduros que tienen una cutícula mucho más diferenciada respecto a hojas y órganos jóvenes. Hablando aquí en un esquema, vemos una cutícula totalmente diferenciada contra tejido joven que aún está más delgado, menos desarrollado y por lo tanto los nutrientes es más fácil para la hoja absorberlo en las hojas jóvenes, la solución nutritiva, que en las hojas
más desarrolladas. Por lo tanto, pues aquí podemos ver que las hojas maduras absorben más nutrientes. No, no es así. Es más bien el follaje nuevo el que puede llegar a absorber más fácilmente los nutrientes. Por lo tanto, esta declaración comúnmente aceptada es falsa. También hay una mejor absorción de microelementos vía foliar. Es muy común recomendar los micronutrientes, porque son cantidades tan pequeñas que la planta requiere que para tener una mejor respuesta es mejor aplicarlos vía foliar. Sin embargo, esto sucede precisamente porque los microelementos son bloqueados en el suelo debido a un mal manejo de pH. Cuando tenemos un suelo con un pH arriba de 6, los microelementos, sobre todo los que derivan de cationes, hablamos de fierro, zinc, manganeso y cobre, se bloquean, están menos disponibles y por lo tanto una aplicación foliar puede tener una mejor respuesta. Sin embargo, hay que recordar que la forma como la planta absorbe más rápido nutrientes es vía raíz, entonces más bien hay que trabajar la parte del pH, la parte de disponibilidad de los nutrientes. Normalmente utilizamos sulfatos, en el caso de los microelementos, que son más baratos, pero que también se bloquean en el suelo. La mayoría de los microelementos son inmóviles o parcialmente móviles. Esto también tiene mucho que ver con su translocación en los nutrientes. Otras situaciones que son muy pequeñas concentraciones, estamos hablando de partes por millón, a partes por millón son concentraciones muy bajas vía foliar, y esto también puede afectar el crecimiento e incluso revertir los síntomas haciendo solamente aplicaciones foliares. Es muy importante manejar en este caso un pH en ese rango de 5.5 a 6 o bien utilizar quelatos donde estamos asegurando que el microelemento está trabajando adecuadamente. Usando microelementos quelatados, pues se evita bloqueos y aumenta la eficiencia. Por lo tanto, ¿hay una mejor absorción de microelementos vía foliar? Pues no es lo recomendable. Bueno, en sí, nosotros sabemos si son necesarias o no las aplicaciones foliares. Sabiendo todo esto, ¿es necesario hacerlas? Pues realmente estamos hablando de que no estamos hablando de o sea, la agricultura en sí no es un proceso natural, ¿no? Estamos llevando cultivos a niveles de manejo muy intenso, por lo tanto hay que hacer aplicaciones foliares de apoyos, siempre y cuando siguiendo ciertas recomendaciones y ciertos lineamientos para que esto se lleve con buen éxito. Hoy en día, pues la nutrición vegetal, en la nutrición vegetal moderna, es necesaria una aplicación foliar, ¿no? O sea, viéndolo como un tema muy integral, es necesario hacer aplicaciones foliares, a lo mejor no en todos los cultivos, pero sí principalmente los que son en campo abierto, es necesario manejar por lo menos una aplicación foliar bien hecha. Tener en cuenta que hay aplicaciones foliares que se deben hacer de auxilio, para hacer correcciones o hacer aplicaciones preventivas. Tener en cuenta que hacer aplicaciones foliares también es sobre determinadas funciones, o sea, cumplir determinadas funciones que la planta realiza y que solamente a través de la aplicación foliar es posible que la planta lleve a cabo esto. Y también tener una rápida respuesta, ¿no? Y entender sobre todo que la nutrición foliar no sustituye de ninguna forma la nutrición vía raíz. Eso es lo más importante. ¿Cuándo y dónde? Hablamos sobre todo cuando tenemos problemas de movilidad. Cuando el suelo tiene problemas, por ejemplo, pH muy alcalino, tenemos bloqueo precisamente de microelementos, fierro, manganeso, zinc, o bien tenemos suelos muy ácidos, tenemos un alto lixiviado en el suelo, por lo tanto no tenemos disponibilidad de bases, calcio, magnesio, boro. Entonces es importante hacer aplicaciones foliares de apoyo en esas aplicaciones, en esas etapas. O bien, también estamos hablando de cuando la raíz llega a tener muchos problemas, sobre todo hablando de enfermedades, virus, nemátodos,
está bien documentado que, por ejemplo, en el caso del virus rugoso del tomate, una forma de tratar a la planta cuando tiene este virus, y pues digamos que para que no se pierda totalmente la cosecha, a través de las aplicaciones foliares es como puedes salvar a la planta. Digamos, no puedes obtener una cosecha igual a que si no tuviera el virus, pero sí puedes salvar parte de la nutrición, ¿no? Finalmente, las penas con pan son menos, ¿no? Y si a través de la raíz no puede hacerlo, en este caso, pues forzamos a la planta a que lo absorba a través de las hojas. Entonces, hablamos de que la nutrición foliar es muy útil cuando tenemos problemas vía raíz. Esto es, cuando tenemos bajas temperaturas del suelo, aireación muy pobre, tenemos problemas de oxigenación, se nos pudre la raíz, por lo tanto es necesario hacer aplicaciones. Tenemos problemas de inundación, enfermedades de raíces, ataques de nematodos. Entonces, sí es importante tener en cuenta que es hacer aplicaciones foliares. Y este es un ejemplo de aplicación foliar de boro en etapas de floración de nogal. Es muy sensible a la deficiencia de boro el nogal, entonces podemos ver un suelo con boro, cantidad suficiente, y tenemos pues amarre. Posteriormente hacemos la prueba con suelo sin boro y hay un decrecimiento del rendimiento debido a abortos florales. Cuando hacemos aplicación foliar, aún teniendo bajo cantidad de boro en el suelo, o incluso aún teniendo cantidades suficientes, a la planta la obligamos a tener más boro del que ocupan y tienen un mayor amarre durante la floración y por lo tanto aumenta el rendimiento relativo. Hablando de cuándo y por qué. En este caso, por ejemplo, tenemos etapas de crecimiento establecidas, donde podemos hacer una aplicación foliar, por ejemplo, en etapas muy críticas, que es de amarre y desarrollo de fruto. Son etapas donde requiere estas cantidades que a veces vía raíz toma los nutrientes que requiere para este amarre, pero vía foliar nosotros podemos hacer un empuje mayor para que ese amarre sea todavía mayor al que la planta en forma natural requiere. Digamos que la planta en forma natural absorbe la cantidad necesaria para simplemente reproducir el espécimen, pero a nosotros lo que nos interesa es tener un mayor amarre, una mayor cosecha. Hacemos esa aplicación foliar para forzar a la planta a tener esa mayor cantidad de frutos. Entonces, hacer esas aplicaciones precisamente en esos estados nos apoya a tener esa respuesta, que no es obviamente una respuesta natural, porque estamos forzando a la planta a tener un mayor amarre, y obviamente eso también nos obliga a hacer aplicaciones adicionales foliares para tener precisamente un mejor desarrollo de frutos. Bien, también en qué situaciones para cultivos bajo condiciones de estrés, ya lo comentamos, factores bióticos, plagas y enfermedades, factores abióticos, cuando estamos hablando de medio ambiente, ¿no? Y bien, la nutrición foliar también es muy necesaria para llevar a cabo trabajos especiales. Ejemplo muy claro en caducifolios, hablando de duraznos, manzanas, viñedos, que es precisamente romper la dormancia en árboles. Se hacen aplicaciones de nitrato de potasio, por ejemplo, para romper dormancia, y también es un caso muy típico para hacer la inducción floral en mango. Se hacen las aplicaciones octubre, noviembre, para adelantar la floración del árbol y tener cosechas más tempranas. En este caso, por ejemplo, podemos hacer aplicaciones con productos a base de nitrato de potasio con coadyuvantes especiales. Nosotros manejamos una marca que se llama Haifa Bonus, que tienen coadyuvante especial, donde se pueden hacer aplicaciones con altas concentraciones que dan un mejor resultado. Y aquí podemos ver plantas tratadas y plantas sin tratar en una sola aplicación, ¿no? Hay una respuesta mucho más rápida cuando utilizamos un coadyuvante especial que ayuda precisamente a la penetración de esos nutrientes a la hoja. Aplicaciones de Haifa Bonus en cítricos, por ejemplo, lo que nos dan como resultado se ha comprobado que tenemos
frutos con un mayor diámetro y además una cosecha más pareja. Y bien, bueno, yo aquí le cedo el micrófono a Amparo de España para que ella continúe con la plática y mientras tanto yo voy a revisar las preguntas si tienen algunas y las que hagan ella y posteriormente haremos esa pausa. Voy a quitar mi pantalla. Muchas gracias, Angélica, por cederme la palabra. Buenas tardes, buenos días, dependiendo de dónde estén. Voy a compartir mi pantalla ahora. Vale, dime, Angélica, si se ve ahora cuando pueda, si se ve bien o no. Sí, nada más que no la tienes en pantalla completa. Ok, ya está. ¿Se ve bien ahora mismo? Sí. No sé si se ve. Sí, ¿Sí? sí, adelante. Ok, vale. Pues nada, yo a continuación lo que les voy a hablar es acerca de los factores que influyen en una mejor aplicación foliar o pulverización. Evidentemente son muchos los factores que intervienen, pero aquí vamos a intentar hablar pues, de los factores más decisivos o aquellos en los que nosotros podemos actuar de alguna manera o influir para mejorar la aplicación foliar. Antes que nada, pues comentar que dependiendo de qué especie estemos hablando, va a variar mucho la manera que tienen de absorber los nutrientes o incluso de traslocarlos desde las hojas. O sea, no tiene nada que ver la velocidad con que lo trasloca un manzano a un cerezo. Hay muchas diferencias entre especies, incluso entre variedades de una misma especie, y eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Entre los factores que influyen, pues es muy, muy importante el momento de aplicación. El momento de aplicación debe ser favorable. ¿Qué significa esto? Pues a ser posible que la humedad relativa sea alta. Una humedad relativa de entre 60-80% pues sería idónea. También es importante que los estomas estén abiertos, a ser posible, o lo más abiertos posible, y más que nada también por el tamaño de estos, que es superior al de los poros de la cutícula. Entonces, pues nos va a beneficiar. En cuanto a la temperatura, pues evidentemente que sea moderada, no es aconsejable ni que sea muy alta ni que sea muy baja. ¿Cuándo se cumplen todos estos factores? Sobre todo por la mañana temprano o a última hora de la tarde, como podemos imaginar. ¿Es importante el tamaño de las moléculas que vamos a aplicar? Pues sí, ya que otra de las vías, como hemos comentado, es a través de la cutícula. Y esto pues, viene limitado o determinado por el tamaño de los poros que tenga. Normalmente el tamaño de los poros de la cutícula está alrededor de 1 nanómetro. Así que pues, tendremos que contar con moléculas cuyo tamaño medio no sobrepase los 300-400 Dalton, ya que si no, pues no va a ser posible por cuestiones físicas. Y sin ir más lejos, si vamos a comparar lo que son los tamaños y los pesos moleculares y estructuras de las principales moléculas que vamos a utilizar como fertilizante, vemos que hay determinados productos que por su tamaño van a estar más limitados y otros que van a ser indicados. Por ejemplo, vamos a poder pulverizar con determinados ácidos fúlbicos, ya que su tamaño pues, no sobrepasa el que hemos indicado, pero con determinados, bueno, con los ácidos húmicos en general, vemos la complejidad de la molécula. Esto no va a ser indicado para hacer una aplicación foliar, por ejemplo. El resto de elementos y moléculas, en principio, pues no habría problema a la hora de absorberlos vía cuticular. Como podemos ver, tanto las sales, hormonas, aminoácidos o incluso elementos sueltos. No tendríamos, en principio, problema. Otro factor importante es a la hora de hacer la mezcla, ya que es un factor con el que podemos jugar. Puede ser incluso beneficioso hacer determinadas mezclas. Por ejemplo, si contamos con aminoácidos, sabemos que los aminoácidos tienen unas cadenas laterales que son lipofílicas y que pueden ayudar además a transportar o aportar otros nutrientes o productos fitosanitarios al interior de la hoja. Es decir, que no solo entran ellos, sino que además
están incluyendo otros nutrientes o productos al mismo tiempo, lo cual aumenta la absorción a través de la cutícula. Con lo cual, esta es una de las estrategias que funcionan muy bien al utilizar los aminoácidos. Lo mismo ocurre, o de manera similar ocurre, con determinados fitosanitarios, como son, por ejemplo, los sistémicos, ya que suelen ser aceites y, como hemos comentado, por la naturaleza lipofílica de la cutícula, pues estos van a penetrar más fácilmente a través de ella, con lo cual pues van a facilitar la penetración de otro tipo de nutrientes o de sustancias, con lo cual también determinados fitosanitarios puede ser beneficioso incluirlos en la mezcla. Un ejemplo visual de cómo podemos ganar haciendo determinadas mezclas es este experimento que vemos aquí, en el que una parte del campo ha sido tratada con no solo fitosanitarios, sino también con nutrientes NPK y aminoácidos, y la otra parte simplemente ha sido tratada con fitosanitarios. Vemos que las ventajas de uno frente al otro son evidentes, ya que si aprovechamos ese pase que hacemos, esa aplicación, para incluir también los nutrientes, no solo le estamos aportando evidentemente esa riqueza, sino que estamos reduciendo considerablemente el estrés que soporta la planta. Claramente la de la derecha pues ha sufrido un estrés, un retraso en su crecimiento frente a la otra que presenta un aspecto mucho más sano. Así que claramente es un factor que ayuda a superar el estrés de lo que es la aplicación del fitosanitario. Sin embargo, tenemos que tener cuidado, como bien dice aquí, con las dosis, las concentraciones. Siempre tenemos que tener en cuenta que mientras más productos mezclemos, más concentración, más peligro de quemado. Esto hay que tenerlo muy en cuenta y mirarlo muy bien, mirar muy bien siempre las etiquetas y las concentraciones indicadas, porque podemos pasarnos, podemos producir quemado y eso siempre hay que tenerlo muy presente. Yo creo que todos lo conocemos. En cuanto a los aditivos, es una estrategia también, es una manera muy eficaz de mejorar las propiedades del producto que estamos empleando y del caldo en sí. Podemos mejorar sustancialmente sus propiedades. ¿Qué propiedades? Pues, como vemos, se puede mejorar la humectación y la adhesión del fertilizante a la superficie de la hoja. Podemos también regular el pH. Muchos productos contienen reguladores de pH que lo que hacen es que determinados productos que a lo mejor por su naturaleza de acidez no son especialmente compatibles, podemos llegar a mezclarlos. Así como agentes antiespumantes que también presentan nuestros productos, que para determinadas sustancias tipo orgánicas también pueden llegar a reducir la espuma y pueden ser muy útiles en estos casos. La figura que vemos aquí muestra el efecto que tendría, por ejemplo, un mojante, ¿no? un humectante, que haría que la gota de agua o de líquido a aplicar, normalmente cuando cae encima de la superficie de la hoja, debido a la tensión superficial, en la superficie de contacto con la hoja no es muy grande, es bastante reducida. Sin embargo, cuando tiene un humectante o un mojante añadido, esta superficie de contacto con la hoja aumenta considerablemente y esto hace que tenga muchísima más capacidad para absorber ese líquido la hoja. En cuanto a la tecnología de nuestro producto bonus, como ha dicho también Angélica, es un producto que, bueno, su mayor característica es que su alto contenido en potasio y su acción prolongada. Esto es lo que le define, aparte de reunir todas las características que hemos citado previamente debido a los coadyuvantes que tiene. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Pues cuando nosotros pulverizamos sobre las hojas, las gotas se adhieren de una manera especialmente fuerte por los coadyuvantes que lleva y son absorbidos parcialmente por la hoja. ¿Qué pasa? Que cuando se secan, el producto remanente se queda ahí
mientras está seco y cuando vuelve a humedecerse a la noche con el rocío, se vuelve a hidratar y vuelve a tenerlo a disposición la hoja de nuevo para que lo pueda absorber. ¿Qué pasa? Pues que este ciclo se prolonga mientras haya producto y esto ocurre durante un tiempo elevado, ya que el lavado del producto bonus en concreto pues es muy difícil que se haga, entonces es especialmente duradera su acción. Aquí lo vemos también de manera visual, cómo después de pulverizar las hojas con las gotas de producto, estas se secan y se quedan completamente adheridas a las hojas, a pesar pues, del ángulo que presente la hoja, a pesar de las ceras que pueda contener. Es especialmente adherente a las hojas y por tanto está garantizada su duración durante un tiempo prolongado. En cuanto a la gama de productos que tiene Haifa, pues tiene una gama de muchos productos que están indicados para aplicación foliar. Como hemos dicho, Haifa Bonus es el que presenta una formulación específica y especialmente diseñada para la aplicación foliar. Es un NPK con coadyuvantes muy completo. Es un producto que está basado en nuestro nitrato potásico multi-K y bueno, es el producto, digamos, estrella de la gama de los productos foliares. Sin embargo, el resto de productos también se caracterizan por ser productos de alta calidad, de alta pureza y que sobre todo están libres de sustancias que pueden ser perjudiciales como los cloruros o el sodio, que sabemos que estos productos pues, pueden llegar a ser nocivos para las hojas, sobre todo para las hojas más jóvenes. Así que es algo que nos enorgullece tener estos productos tan puros y libres de estas sustancias. Los productos que tenemos pues, van desde los binarios hasta los NPKs y estamos ampliando la gama de manera que tenemos también bioestimulantes como pueden ser aminoácidos de muy alta calidad o microelementos quelatados. Por último, lo que queríamos también presentaros, aprovechando que justamente se acaba de lanzar la última versión de esta aplicación, es la aplicación Folimatch que tenemos para teléfono móvil, que justamente pues, es una herramienta muy sencilla de usar que nos permite tener nuestro programa de aplicación foliar en 3 pasos muy sencillos. Y os voy a mostrar ahora cómo hacerlo y de una manera sencilla cómo llegar a este programa. La aplicación está disponible en muchos idiomas, por supuesto en español. Español es uno de ellos. Y como he dicho, pues simplemente en 3 pasos vamos a obtener un programa de aplicación foliar completo para nuestro cultivo. El primer paso, la primera pantalla que vamos a ver, que nos aparece, es la de verificación de las condiciones ambientales. Mediante geolocalización, la aplicación sabe dónde estamos, nos localiza y nos muestra en tiempo real cuál es la temperatura, cuál es el viento o las precipitaciones de la zona donde estamos. También es posible modificarlo manualmente, por si no estamos de acuerdo o incluso si queremos obtener esta aplicación, esta recomendación para otra zona. Las preguntas que nos hacen a continuación es si las plantas están sufriendo algún tipo de estrés hídrico y si la aplicación la vamos a realizar solo con nutrientes o vamos a hacer alguna mezcla con otros químicos o fitosanitarios. La segunda pantalla, el segundo paso, es seleccionar el cultivo. ¿Qué cultivo es el que tenemos? Y sobre todo también qué fase de cultivo. Nos permite seleccionar la fase de cultivo y en el desplegable nos van a salir además solo resaltadas aquellas fases en las que es aconsejable realizar aplicación foliar. Aquellas en las que no es aconsejable directamente no van a estar resaltadas y no se van a poder elegir, lo cual nos facilita también el trabajo. Lo siguiente sería elegir el producto. De entre los productos que la aplicación nos recomiende, pues para esa fase vamos a elegir el que queramos y elegiremos a continuación si la aplicación va a ser terrestre o va a ser aérea
Y por último también, y no menos importante, el área de la parcela en hectáreas y el volumen del tanque de aplicación en litros. ¿Qué cultivos tenemos? Pues a día de hoy tenemos una amplia gama de cultivos, entre los que hay cultivos al aire libre, como son la patata, la soja, el maíz, el trigo, la remolacha. Cultivos frutales, como pueden ser el peral, melocotón, los cítricos, almendro o olivo. Y algunos hortícolas, como pues bueno, los más importantes a día de hoy, pepino, tomate, pimiento, aunque estamos pendientes de las nuevas aplicaciones, las nuevas actualizaciones de la aplicación, donde vamos a añadir más cultivos y dentro de poco pues, será mucho más completa la base. Por último, el tercer paso, en el tercero ya lo que obtenemos es la recomendación. En esta pantalla ya podemos ver lo que nos está recomendando la aplicación. Podemos también ajustar manualmente lo que es la concentración. Ahí te sugiere una concentración y un volumen total de caldo a aplicar, pero nosotros lo podemos ajustar manualmente un poco. Y ya lo que nos aparece pues es el total de producto que necesitamos por hectárea y por la parcela total, el número de tanques que vamos a necesitar en total o también la frecuencia con la que tenemos que aplicar. Y muy importante es la novedad o la mejora que tiene esta versión, que es que además ahora este resultado lo podemos compartir. Hay un botón de share que podemos compartir y exportar un PDF con dicho programa y lo podemos enviar pues bien por WhatsApp, por email o como queramos, para tenerlo guardado en otros dispositivos o compartirlo con quien queramos. Y como he dicho, simplemente pues está disponible la aplicación tanto en la tienda de Google Play como en la App Store para Apple. Me parece que la de Apple iba a tardar un par de días más, pero están disponibles para que la descarguen y la utilicen en cuanto quieran. Sin más, nada, darle las gracias y por atender y por estar presentes en el seminario. Le paso la palabra de nuevo a Angélica, por si alguien tiene alguna duda que podamos responder. Muchas gracias. Pues sí, tenemos varias preguntas. Voy a empezar de abajo para arriba. Dice, el calcio que tiene poca movilidad, ¿en qué forma y momento del día se debería aplicar foliarmente? Bueno, en general, las aplicaciones foliares se recomiendan hacerlas precisamente en la mañana o en la tarde, precisamente cuando el aire está más húmedo, cuando la planta está transpirando. Cuando son las horas más secas del día, la planta está totalmente cerrada, los poros están cerrados, y si no tiene una buena humedad o la planta ha tenido estrés, pues difícilmente una aplicación foliar puede funcionar, sea calcio o sea cualquier otro, ¿no? Entonces es preferible siempre aplicarlo en la mañana o en la tarde, precisamente en las horas más frescas del día. Hola, he entendido que las hojas no absorben líquido sino vapor. ¿Es correcto? Bueno, aquí lo que yo comenté es que, bueno, la hoja, no lo dije, la hoja, su función principal es obviamente la fotosíntesis y la respiración. Y en esta respiración es el intercambio de gases, de CO2 y de oxígeno. Y esto lo hace a través de los estomas. Los estomas no están diseñados para absorber agua con solutos. La solución nutritiva, que es agua con solutos, lo hace a través del área periestomatal, no a través de los estomas, y tiene que haber un gradiente precisamente de concentración y ciertas condiciones para que la planta lo pueda absorber. Pero sí es posible que la hoja absorba, no es un proceso natural, digamos, normal, es un proceso más difícil o más, a la planta le cuesta más trabajo hacerlo que vía raíz. O sea, si nosotros hacemos una aplicación vía raíz, donde nosotros estamos asegurando un pH óptimo y un balance de nutrición, la planta va a absorber los nutrientes mucho más fácil que vía foliar. A eso nos referíamos. Bueno, dice, buen día, para romper la dormancia en cítricos, además del estrés hídrico, ¿qué recomienda? Pues no, bueno,
La aplicación foliar, generalmente para romper dormancia, es precisamente en caducifolios únicamente. Va a estar disponible la presentación, principalmente el video como tal, estará después disponible en nuestras redes, en nuestro Facebook, en nuestro canal de YouTube. Sobre la aplicación, esta yo creo que es para ti, Amparo, preguntan si es gratuita o de pago. La aplicación es totalmente gratuita, no tiene ningún coste, simplemente pues facilitar unos datos muy sencillos de acceso y para darte de alta y ya está, es completamente gratuita, no es de pago. Así es. Preguntan si hay aguacate y mango en la app. Pues de momento esos dos cultivos de momento no están, pero son dos de los cultivos que van a estar, que están ya solicitados para la próxima actualización. Así que los tenemos muy en cuenta y sabemos la importancia de estos cultivos y seguro que en las próximas van a estar, en la próxima. En un cultivo de cítricos vamos a realizar un tratamiento foliar con aceite. Podemos compatibilizar con el aceite con zinc y manganeso en el tratamiento foliar. Bueno, nosotros lo que recomendamos en los tips, lo recomendó y lo mencionó Amparo, es revisar bien las etiquetas, ¿no? Tanto de los otros productos, sobre todo los productos fitosanitarios, la compatibilidad, no sabemos qué tipo de aceite están hablando, hay mucha complejidad en las moléculas, entonces nosotros recomendamos primero hacer una prueba de premezcla, si son compatibles, y después incluso hacer una aplicación en una pequeña área para revisar efectos y posteriormente hacer una aplicación ya en forma masiva, ¿no? Más en forma. No sé si tengas algún comentario adicional, Amparo. Sí, en principio, sobre todo mirar las etiquetas, mirar las indicaciones y saber exactamente qué tipo de aceite sería. Porque hay algún tipo de aceite que sí que puede estar contraindicado mezclarlo con nutrientes, pero dependiendo del tipo, pues sí que se podría usar. Hay algunos que no, algunos tipo parafínicos, pero en principio no tiene por qué haber problema, pero sobre todo vamos a leer las instrucciones, las etiquetas y hacer lo que comentas tú de la prueba. Creo que es fundamental hacer una pequeña prueba a escala en un vaso, una mezcla de la mezcla que vayamos a aplicar y para curarnos en salud, sobre todo. Así es. Sobre la app, ¿está disponible en mi país? Una persona de Colombia. En principio, sí, yo creo que la aplicación es una aplicación a nivel mundial y está disponible para todo el mundo, para todos los países. No creo que haya ninguna restricción ni nada. Y es gratuita para todos y en principio sí, está en idioma español y en más idiomas, o sea que en principio sí, sin problema. ¿Qué coadyuvantes son recomendables para acompañar una aplicación foliar? Bueno, aquí básicamente es aquel que te ofrezca ventajas, ¿no? Por ejemplo, lo que decíamos de romper la tensión superficial del agua, tener una mejor mojado de la hoja. O sea, revisar bien cuáles son las características que tiene ese coadyuvante. No puedo hablar de marcas, sino simplemente en el caso de la parte de Haifa, pues el bonus tiene un coadyuvante especial que permite esa absorción prolongada que explicaba Amparo, pero hablando de otras marcas, solamente bueno, mi recomendación es revisar cuáles son las ventajas que ofrece ese coadyuvante para hacer la aplicación foliar, ¿no? Si es un acarreador, si tiene aminoácidos, si está rompiendo la tensión superficial del agua, entonces puede tener ese tipo de digamos, ese valor agregado, ¿no? ¿Cuál es la conductividad eléctrica ideal para aplicaciones foliares? Bueno, pues yo digo que máximo un 0.5. Preguntan también si estará disponible la presentación, creo que ya lo comenté, ¿no? Pues en general son las preguntas que están haciendo.
Pues nada, yo creo que también por el tiempo y para no alargar mucho esto, les invitamos a seguirnos en nuestras redes y seguir compartiendo información. Esperamos que esta presentación les haya servido, tener algunos tips y por supuesto estará disponible para que ustedes puedan hacer sus consultas. Ok, muchas gracias a todos por asistir y si tienen alguna pregunta en concreto o extra que no hayan podido hacer, también pueden hacérnosla mediante el formulario de contacto de la web o las redes sociales, como ha comentado la compañera. Y nada, muchas gracias por estar presentes y un saludo.